Hoy, en el año 2025, vivimos en una época en la que la apariencia es más que la realidad, una época en la que no importa tanto lo que hagas, sino lo que importa más es cómo lo muestres. No importa si es sufrimiento, si es pobreza, si es política, incluso si es la muerte, ya que a día de hoy, en 2025, todo puede ser convertido en contenido, todo puede monetizarse y todo puede subirse a redes. Y aquí caben dos preguntas importantes. ¿Cuándo fue que la vida se volvió un escenario? ¿Y quiénes son los protagonistas de este gran teatro mundial? Hoy, divagando, bienvenidos, por cierto, vamos a hablar acerca un poco sobre este fenómeno llamado la sociedad del espectáculo. Es una que, para darles una pequeña introducción, es una realidad deformada que se vende a día de hoy en cada pantalla, en cada discurso y sobre todo en cada post en redes sociales. Y es que, bueno, para entender lo que es la sociedad del espectáculo, tenemos que entender que esto no nació ni en TikTok, ni en Instagram, ni en Facebook, ni en Reddit, ni en Messenger, ni en Hi-Fi, no. Este término, este tema nació en el año 1967 con el filósofo francés Guy Debord, que era bastante un adelantado a su época porque a más de 50 años después estamos aplicando ese concepto y ese concepto a día de hoy se vive y él ya lo veía venir. Y de forma dicha a una simpleza, o dicho de forma simple, perdón, la sociedad del espectáculo es una sociedad donde lo importante no es vivir, sino representar. Para Debord, el espectáculo no solo es entretenimiento, sino que es una forma de dominación social. Es una estructura en la que lo que vemos reemplaza a la realidad. Lo que se cuenta no es un hecho, sino el hecho es cómo se presenta. Bueno, es un tema bastante raro, es muy filosófico, muy ambiguo de ciertas formas. Entonces, bueno, hace 50 años eso sonaba muy exagerado, pero a medida que fue pasando el tiempo se comprobó que esto es una predicción más exacta que las de Nostradamus. Y es que, claro, a día de hoy vivimos en un mundo donde el poder se ejerce a través de las pantallas y donde los políticos dejaron de ser políticos o estadistas o mediadores y pasaron a ser influencers. Y los pobres o la gente que vota por ellos o la gente que confía en ellos dejaron de ser personas y se volvieron una escenografía emocional, y las tragedias o los problemas se convirtieron en tópicos o contenido visual. Se han vuelto tan banales que eso es a lo que a día de hoy se han transformado. Y aquí también hay que entender un poco que el espectáculo también es un sistema y cómo se lo voy utilizando. Y es que acá lo leo para Debord, el espectáculo es el reflejo de la economía del consumo, donde todo, incluso hasta los sentimientos, puede venderse. Si te sientes triste, pues hay una serie en Netflix que te va a decir que ya no te sientas triste. Estás indignado, estás enojado, pues vas y compartes un video en el que añades un poquito de texto. Te interesa la política, entras a Instagram o entras a TikTok y encuentras una versión de lo que tú piensas o de alguna ideología en un montón de reels de 30 segundos a 3 minutos. El espectáculo en realidad lo que hace es reemplazar la participación real por la ilusión de que estás participando. No es que nosotros intervenimos de forma directa, no es que actuamos y tampoco decidimos, solamente reaccionamos, es decir, somos espectadores a los que se les vende la ilusión de participar, pero nunca dejamos de ser espectadores. Y en este proceso, pues el hecho de tener una vida pública se convierte en un performance de 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y como todo se entiende mejor con un ejemplo, vamos a dar ejemplos de una vez. El ejemplo más claro de lo que es la sociedad del espectáculo aquí en Ecuador vendría siendo la primera dama Lavinia Balbonesi, esposa de nuestro querido presidente Daniel Noboa. Y es que más allá de la política tradicional, que es muy sucia, no sé, muy de la viveza, muy de usar estrategias bastante cuestionables desde la moral, Lavinia Balbonesi se ha caracterizado por construir una narrativa en redes sociales, que convierte lo cotidiano o lo triste, lo doloroso en un contenido fácil de monetizar y muy adictivo para ciertas personas. En más de una ocasión, pues ella la ha visto cómo llega a lugares
a lugares desfavorecidos, por decirlo de alguna forma, y siempre publica videos entregando ayudas a personas que quizás están en situación de pobreza, que quizás pasaron alguna crisis y obviamente hay más de una cámara rodeándola, tiene cámaras en todos los ángulos posibles y siempre tratan, porque estos videos son completamente editados, esto no es un secreto. Cuando ella sube estos videos a su Instagram, que pueden ir a verlos cuando quieran, siempre cada detalle es cuidadosamente tratado. Un ejemplo, siempre tiene que sacar al niño que esté más sucio, siempre tiene que mostrar a la mujer que esté más demacrada, siempre tiene que ir a la casa más humilde, pero ella no se ensucia, ella tú no la ves. Tú la ves vestida de blanco, pero es un blanco brillante, es un blanco excelso, se ve como la... Y bueno, a ver si nos ponemos específicos en términos de colorimetría, y semiótica de la imagen y tal, podemos decir que Lavinia sabe cómo ir vestida a estos lugares, sabe cómo ir peinada, sabe qué palabras usar, ya que decir que trabaja en territorio siempre lo van a ver, que en cualquier político, decir que trabaja en territorio, todos los políticos van a trabajar en territorio usando un jean y una camisa blanca con las mangas hasta acá, hasta los brazos, no usan manga larga, usan manga corta. Lavinia lo hace. Y bueno, esto también, quizás mucha gente no, quizás a día de hoy esto no se ha vuelto tan viral, pero quizás es cuestión de tiempo para que las críticas empiecen a aumentar en su nivel, puesto que el Instagram de Lavinia tiene tres cosas: fotos con la familia de su esposo, fotos de sus hijos y estos videos en donde romantiza la pobreza, en donde dice que mi marido, mi esposo, el presidente está trabajando porque sí, yo les traje kits de comida, se les cayó la casa, no importa, yo les traje unas galletas para que se coman las galletas, pero eso sí, antes de darles el kit, vengan, abrácenme. Y si tienes un hijo que tiene los mocos pegados aquí, tráemelo, yo lo abrazo, yo lo cargo, yo lo saludo y ahí sí. Te doy tus galletas para que comas. O si estás en cama porque tuviste un accidente, yo primero tengo que entrar a tu casa, mostrarle al mundo lo pobre que eres, que vives en una casa de madera, que no tienes luz eléctrica y en vez de ponerte la luz eléctrica o facilitarte, no sé, algún tipo de vía que no sea de tierra, que sea de más fácil acceso, llego yo camino de tierra, que me vean que voy en botas, subo a tu casa, te doy la mano y te digo que te voy a salvar dándote una silla de ruedas que se te va a dañar al mes porque donde vives es pura piedra, donde vives es pura tierra, donde vives no puede llover porque se hace un lodazal tremendo. Así funciona la sociedad del espectáculo. Y es que bueno, el dolor ajeno se puede estetizar y se convierte en una historia conmovedora para Instagram. Si le añades el filtro indicado, si le pones la música correcta y quizás una difuminación o lo editas bien al video, tienes una historia fácil de vender en Instagram y en redes sociales y la gente te la va a comprar. Porque primero porque estás de moda, segundo porque eres una mujer blanca atractiva que está en un lugar pobre, que ocupa un cargo bastante importante ligado mucho a la ayuda social. Y tercero, el síndrome del Salvador Blanco siempre es bien visto por gente ignorante. Entonces, que Lavinia llegue a una comunidad y les dé caramelos o les dé juguetes a niños que perdieron su casa, siempre va a ser bien visto y por eso tienes a tanta persona estúpida que dice, wow, esa primera dama sí me representa. Sociedad del espectáculo. Claro que esto es muchísimo más profundo de lo que parece, ¿no? Pero se va entendiendo por dónde vamos. Y es que incluso que tenemos una Lavinia que más allá de toda la buena intención que pueda tener, usa el sufrimiento de esas personas o usa esas tragedias para ella enaltecer mucho más su imagen o para quizás limpiar un poco la imagen de estas personas de la élite millonaria que se tiene una creencia de que son bastante apáticas, bastante alejadas de la realidad. Pero bueno, en la sociedad del espectáculo, el sufrimiento deja de ser privado y se transforma en un show. Y el rol de la primera dama no se construye desde el servicio público tradicional o desde la ayuda social tradicional, sino que ahora esta señora, o bueno, esta mujer, hace el marketing emocional. ¿Por qué?
¿Por qué los videos de ella tienen tantas buenas reacciones? ¿Por qué los videos de ella tienen tantos comentarios? Porque apela a nuestra sensibilidad y apela a nuestro sentimentalismo y a nuestro corazón y a verla decir, mira, qué mujer, tanto dinero que tiene, tan guapa que es y se mete a un barrio. Obviamente escoltada por 400 policías que bien podrían estar trabajando en las calles, rodeada con chalecos antibalas, teniendo escolta privada, porque de hecho la escolta de, creo que era Jennifer López, estaba trabajando, era la jefa de seguridad de la Lavinia Balbones en tiempos de campaña, ¿no? Eso no lo vemos. Y bueno, de forma simple, Lavinia Balbonesi utiliza el marketing emocional para llegar a la gente y no solo para llegar a la gente, sino también para formar una opinión en torno a su persona. O bueno, a lo que ella representa, que al final sigue siendo su esposo, porque es la primera dama, recordemos. Y bueno, esto nos abre una puerta mucho más grande y es que desde hace algunos años la política se viene utilizando como show. La política que antes se desarrollaba en asambleas, debates o calles, hoy se disputa en redes sociales. La lógica se perdió. Y la lógica del espectáculo no solamente nos dice, ¿sabes qué? Esta gente necesita ser entretenida, no, sino que colonizó la política y lo ha hecho con muchísima fuerza. Y a ver, esto es como el rating en la televisión, no gana el que tenga el mejor programa de gobierno entre los candidatos, sino el que sepa manejar mejor el algoritmo. Es decir, muchos partidos políticos hoy por hoy están en una crisis total y los que han ido ganándole puesto a estas crisis son figuras que parecen más celebridades que dirigentes. Un ejemplo claro, cuando estuvo el señor Javier Herbas en las elecciones, había gente que capaz ni sabía de qué partido político era Javier Herbas, si no me equivoco era Izquierda Democrática, pero sabían que iba en un monopatín por la ciudad, dando propuestas por TikTok, haciendo bailes, que era chistoso, que cada tanto contestaba preguntas, creo que era los viernes en la noche que tú le podías hacer preguntas a Javier Herbas. Entonces, era eso, ¿no? El dirigente político ya dejaba de ser un dirigente político y era un influencer más, que hacía dinámicas, que le sonreía a la cámara, que quizás llegan incluso a insultar o a pelearse con alguien en vivo y monetizan la polémica. Y la verdad es que sí, pasa muchísimo. Y es que ya para estos tiempos, al menos para hoy, 2025, la emoción fue reemplazada por la argumentación. Perdón, la emoción reemplazó a la argumentación. La viralidad logró reemplazar a la verdad. Y la política dejó de ser política, ya es un reality show donde lo importante no es gobernar ni gestionar de mejor manera, sino tener atención. El que tiene atención tiene poder últimamente. Y si no me lo creen, pues analicen las noticias, analicen todo lo que ha estado pasando últimamente. No hay un ejemplo más claro que lo que ha sido el señor Daniel Noboa haciendo una gira en donde no logró nada, donde no hizo nada, donde nada más fue de paseo a Disney a conocer a Mickey Mouse, pero tiene tanta atención que lo que él dice, él vende el espejismo y la gente lo va a comprar. Y la gente lo sigue comprando. Y bueno, vamos a hablar de un ejemplo muchísimo más claro. Y es el señor Javier Milei, presidente de Argentina. Espectáculo y política son dos cosas que últimamente van de la mano y eso es algo que Javier Milei comprendió a la perfección, porque su ascenso meteórico en Argentina no sería posible sin su capacidad de dominar a los medios de comunicación y las redes sociales. Milei era un monstruo para redes sociales, Milei era un monstruo para los medios de comunicación, por eso se hizo tan viral un montón de veces. De hecho, había un video donde él salía bailando reggaetón y pegándole una piñata, en fin. Milei no es nada más un economista con el pelo chistoso y con ideas radicales, sino un personaje mediático. Es un rockstar. Alguien que entendió perfectamente esta relación que hay entre el espectáculo y la política. Y lo más importante, entendió que la política ya no necesita convencer, ahora necesita entretener. Y esto es algo que Debord explica perfectamente. Se pasó de ser a tener, y a estos tiempos, a parecer. Es decir, ya no tienes que ser político y ya no tienes que tener ideas políticas. Necesitas parecer un político pero hacer otra cosa.
Me explico. A día de hoy tienes, sobre todo en el mundo de los influencers, tienes a muchos influencers que parecen ser psicólogos, pero no son psicólogos. Son estúpidos que se leen dos o tres frases en Pixar, en PixArt, y ya, y ya, con eso creen que pueden cambiar el pensamiento a un montón de gente, con eso creen que saben más que, que Sigmund Freud y que toda esta gente que de verdad se dedicó a la psicología. Eso pasa muchísimo. Y va a seguir pasando, lastimosamente, porque ya nos acostumbramos a esa mierda. Milei, por ejemplo, va desde sus gritos en televisión, sus frases provocadoras, como esa de zurdos, hijos de tal y cual, tiemblen, la van a pasar para el orto, que no sé qué, hasta sus transmisiones en vivo, porque él hacía transmisiones en vivo, creo que era, sí, también en las noches solía hacer transmisiones en vivos con youtubers, influencers, fue a casa de algunos streamers en donde le hacían alguna pregunta medio interesante y él respondía también de forma jocosa y picante. Todo esto, por más natural que parezca, en realidad está creado. Esto está hecho a la medida para generar reacciones virales. Y a Milei le salió bien y le salió bien más de una vez y le sigue saliendo bien. Es como lo que te dice tu amiga la batracia que se mete con marido ajeno y le encantan los policías infieles, que cuando la otra los encuentra y las putea, dice, bueno, no importa, o tu amiga la que tiene enemigos imaginarios, eso es mucho más fácil de entender este ejemplo. Tu amiga la que tiene enemigos imaginarios siempre dice, bueno, no importa si hablan bien o mal, lo importante es que hablen de mí, y hace la cabeza así. Bueno, eso es lo que pasa con Milei. De Milei no importaba si hablabas bien o mal, lo importante era que estén hablando. De Noboa, no importa si hablas bien o mal, lo que importa es que estés hablando de Noboa. Y como está dentro de la opinión de todos nosotros, él tiene ese poder, él tiene nuestra atención. De forma directa o indirecta la tiene. Por eso, lo que él diga, lo que él haga, lo que él piense o cómo actúe, siempre va a terminar generando una reacción. Sociedad del espectáculo. Mi ley es espectáculo. Y gracias a eso, más allá de sus ideas que al final son radicales y que cada quien tendrá su punto de vista, mi ley por eso fue que llegó a ser presidente de Argentina, no por inteligente, no por ser la salvación, no por acabar y por acabar con la casta política y depurar a los zurdos, como él dice. No, llegó a la presidencia porque es un chiste. Llegó a la presidencia porque es un chiste muy bien contado, es un chiste muy bien hecho, muy hecho a la perfección. Entonces, ¿a quién no le va a gustar que mi ley esté en el poder? Porque te va a entretener. Porque ¿quién tiene más cobertura que un presidente? ¿Quién tiene más atención que un jefe de Estado? Exacto. Nadie. No hay. Las personas más importantes de cada país son los presidentes. Entonces, al final es un chiste que te puede terminar jugando en contra, porque un tipo con Milei, con las ideas de Milei, si no se, a ver, si no se vigila, puede terminar siendo muy peligroso. Pero cada quien con su idea, ¿no? O sea, a favor o en contra de este señor, porque la plena, de forma resumida, él solamente es un chiste que llegó demasiado lejos. Es un chiste que llegó a ser presidente de tu país. Es un chiste al cual le diste poder. Es un tipo que en un mes pasó de bailar reggaetón en un programa de televisión pública y pegarle una piñata con forma del Banco Central de Argentina, a ser un tipo que es pro Israel y que habla muy mal de Palestina y que justifica todos los bombardeos que se están dando en los campos humanitarios en los campamentos humanitarios de Palestina y de la Franja de Gaza. Entonces, el chiste poco a poco va a ir dejando de dar risa, al menos con Milei. Y bueno, lo mismo va a pasar con Novoa, solo que es cuestión de tiempo nada más. Y bueno, siguiendo con el tema, ahora vamos a un siguiente punto. ¿Cuál es el verdadero riesgo de vivir en una sociedad del espectáculo? Primero, la banalización del dolor. Todo ahora puede ser generado para generar likes, como la guerra, la pobreza, el suicidio, la violencia, y esto nos lleva a perder la capacidad de sentir empatía y nos desensibiliza un poco. Cuando empezamos a ver todo como entretenimiento, pues ya perdemos la capacidad de sorprendernos y ahora es como que, bueno,
Ok, busquemos qué es lo siguiente que nos puede entretener. Un ejemplo claro es lo que está pasando en Ecuador últimamente. O sea, ya aquí la policía no sirve. O sea, a- lo digo de forma lo más sincero posible, la policía no sirve y ahora no aplaudimos que un policía detenga a alguien, sino que aplaudimos que una persona no se deja robar o que una persona a la cual enviaron sicarios ya no se deja matar o se defiende o sale huyendo. ¿Por qué? Porque ya no vemos esto como una noticia y no nos genera preocupación, lo vemos como entretenimiento, hacemos chistes y bromas de esto. Entonces, es decir, nos seguimos prestando para el espectáculo. Luego tenemos la manipulación emocional y es que ya no se debate con ideas, ya las ideas dejan de tener valor, sino que se debate con sensaciones y con sentimientos. Se construyen enemigos imaginarios y héroes artificiales y eso hace que el pensamiento crítico se debilite o de forma directa ya deje de existir. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, lo que está pasando actualmente en Ecuador y qué mejor ejemplo que nuestro entorno. A ver, tenemos a un Novoa que se vende como el superhéroe de la política ecuatoriana, como el héroe, el Jesucristo, el nuevo Jesucristo bananero. Y para eso necesito crearte un enemigo en común y te lo digo a ti, que le sigues creyendo a Novoa o que le sigues creyendo a Correa. Y el enemigo en este caso es Correa, el viejo Ecuador, como él le dice, al cual le echa la culpa de todo, al cual le dice que todo es malo, que ellos no son buenos como él, que ellos no son unas buenas personas, que todo lo que hicieron fue malo, con ganas de dañar al país y que te querían robar a ti, que te querían joder a ti. Pero sin embargo, este pana es el que subió los impuestos, este pana es el que tiene correístas todavía trabajando en su gobierno. Entonces, cuando te vuelves un poco más objetivo, te das cuenta de que al final es otra mentira más, ¿ya? Por ejemplo, la manipulación emocional en que consiste cuando Novoa ya no tiene argumentos para llegar a la gente, va y se pelea con Correa en Twitter. Eso pasa muchísimo y mágicamente los medios de comunicación vuelven muy viral las capturas de los tweets en donde Correa y Novoa se están peleando. ¿Para qué? Para que Novoa gane un poquito más de cariño, para que Novoa tenga más aprobación y por ende como él es el que pelea con este enemigo, entonces nosotros tenemos que aplaudirlo y agradecerle porque es el que nos está salvando prácticamente, aunque no sé qué nos está salvando. Estamos mayo del 2025 y Ecuador lleva más de 2.500 muertes violentas en los primeros 5 meses del año. Más de 3.000, perdón. Está proyectado que Ecuador para diciembre de este año tenga más de 10.000 muertes violentas. Va a ser quizás lo mismo que el correísmo, que le cambió el nombre o cambió las causales de las muertes y dejan de ser muertes violentas y pasan a ser muertes a las que se tiene que investigar, pero no se investigan nunca para mantener una cifra bastante, para maquillar las cifras, como se dice, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Otro es la despolitización. Al convertir la política en un show, la ciudadanía ya no es una ciudadanía crítica, sino que es una audiencia que está buscando ser entretenida y que necesita tener una retroalimentación. Y es que ya no se vota por una idea o por un proyecto, sino que se vota por simpatía, por viralidad, por estética y no por propuestas moral o ética. Rimó eso. Pasa mucho en el Ecuador, ha pasado desde el tiempo de Correa, según lo que yo recuerdo, y es que mucha gente votó por Correa porque Correa era guapo. Mucha gente votó por Lazo por el simple hecho de que era un empresario millonario y pensabas que un empresario no te va a robar nunca, lo cual es mentira, que porque ya tiene dinero no va a buscar enriquecerse más. Y la verdad, mi querido amigo, el empresario si pudiera te matara trabajando, te tuviera trabajando de sol a sol, sin agua, sin descanso, sin nada. Así de simple. Y no es ser zurdito, como dicen algunos, no es la verdad, es la verdad, eso sí, ¿ya?
Y bueno, ya nadie en realidad tiene pensamiento crítico a la hora de escoger un presidente o de votar por un candidato. Un ejemplo clarísimo de esto es, por ejemplo, la señora Andrea González Nader, quien no tiene otro argumento a favor de ella que ser anticorreísta y haber estado trabajando con Fernando Villavicencio. No lo tiene. Y ella quiere ser candidata a la presidencia. Un ejemplo clarísimo de eso, de lo hueco que es su discurso, es el debate presidencial. En el debate lo único que hizo fue decir, la constitución es castrochavista, Correa es malo, todo es culpa de Correa. Y ya. Y decir que amaba el Ecuador y que Ecuador tiene todo para ser potencia turista, pero se va de vacaciones a Miami. Ya. Y eso lo pueden ver en su Instagram también. Ella subió recién unas fotos estando de paseo por Miami. Se le olvidó saludar a la gente del pueblo, se le olvidó las playitas que ella defendía tanto de Ecuador. No, como ella es rubia, ojos verdes, es guapísima, y su novio, su pareja también es un hombre atractivo, blanco, tienen que irse pues a su entorno. ¿Qué van a hacer en una playa de Ecuador comiendo corviche? Tienen que irse a Florida, tienen que irse a Miami, porque se lo merecen, ¿no? Entonces dicen una cosa, pero hacen otra. Eso de contradecirse no es solo de los zurditos de mierda, es de casi toda la clase política, por no decir toda. Y finalmente, pues el vaciamiento de la verdad vacía. Porque si todo es una puesta en escena, ¿cómo vamos a saber lo que es real? Ya es que las mentiras, gracias a la emoción, se pueden volver una verdad y pueden ganar muchos debates, muchas mentiras. Y cuando mezclas emociones, qué es lo que hace esta gente, te apela mucho a tus emociones. ¿Para qué? Para que tú creas que, por ejemplo, la propuesta de tal o cual candidato es buena. Por ejemplo, lo que hace Daniel Noboa, sabe que es un tipo guapo, que es un tipo adinerado, que es un hombre al que muchas mujeres enamora, por decirlo así. Entonces sale bailando en un discurso y la gente extasiada va, le aplaude y va y dice las tres o cuatro huevadas que quiere decir siempre, que no tiene ningún tipo de sentido, y la gente igualito lo va a aplaudir, pero no porque, por lo que dijo, sino porque lo vieron bailando media hora antes. ¿Ya? Por eso el discurso que dio ahorita en su posesión no tiene ningún tipo de sentido. Cita una frase de Goethe, pero Goethe nunca dijo eso, o sea, usó el chat GPT para hacer un discurso. Un presidente que se supone que tiene acceso a asesores, que tiene acceso a profesores, que tiene que ser el ciudadano más preparado de un país, ni siquiera sabe citar una puta frase de un autor. Y en el discurso, creo que son 13 o 14 minutos, no recuerdo exactamente cuánto fue, pero por ahí va, no es mucho. En el discurso no dice nada interesante, en el discurso lo único que hace es hablar bien de él mismo. En el discurso lo único que hace es satanizar al Ecuador de los años pasados, es satanizar a presidentes que ya nada que ver, a políticos que ya no forman parte del gobierno, y en vez de apuntar al futuro, lo único, o decir algo interesante de lo que va a ser a futuro, alguna propuesta, dar alguna cifra que sea real, lo único que hizo fue enaltecerse a él mismo. Entonces, eso es sociedad del espectáculo. ¿Por qué? Porque si el tipo llega bien vestido, llega bonito, oliendo rico y bien arreglado, con el pelo bien cortito, bien peinado, entonces puede decir lo que quiera, porque ya no es, porque deja de ser un sujeto político y pasa a ser un sujeto de reality show, ya deja de ser el presidente del país y se vuelve tu crush, se vuelve tu amor platónico. Y eso está pasando ahorita en el Ecuador y va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque nadie, al menos son muy poquitas las personas que de verdad buscan alimentar su pensamiento crítico. Y cuando hay alguien que es crítico con estas tendencias políticas de lo que está pasando ahorita en el Ecuador, te tildan de correísta, de resentido social o de ignorante, o te dicen bruto, y no hay nada más gracioso que un bruto creyéndose inteligente. Entonces la burla es para esa gente que no tiene el cerebro y no le da la cabeza para ser un poquito críticos con lo que tanto aplauden, porque también hay que ser crítico con todo, no todo puede ser perfecto. Y si hay algo que no, que obviamente no es perfecto, es la gestión que está teniendo este señor presidente que vamos a tener los próximos 4 años. Entonces, hagamos una reflexión. Ecuador a día de hoy vive un momento muy extraño, pues tenemos una inseguridad muy alta, los números lo dicen, violencia, narcotráfico, crisis carcelaria, falta de trabajo, vacunas, comercios amenazados, un gobierno joven
quizás moderno, que quizás pueda tener ideas frescas, pero la verdad es que Daniel Noboa solamente ha sido presidente de forma visual. Solo entendió posesionarse en el gobierno como una de forma visual, como una figura disruptiva, limpia, empresarial, pero que deja mucho que desear dentro de su gestión. Todas sus obras o todo lo que él hace, al final lo único que parece es ser una productora. Ellos no son un gobierno, son una productora. ¿Por qué? Porque te muestra un TikTok súper bien editado, un video, una foto donde le aplican el Photoshop de tal manera que él se vea más alto que su esposa, que se vea más fornido, que se vea un tipo fuerte. Y la verdad parece una productora o un set de grabación este gobierno. Y el enfoque de la comunicación, la crisis, porque tienen una crisis ellos en comunicación. Lo único que parece es lo único que quiere construir es una imagen bonita del presidente, pero no en resultados. Es decir, el país se puede estar hundiendo, pasaba mucho en los apagones, sobre todo el país está en la mierda, o bueno, pasó ahorita en la gira que tuvo recién el presidente, mataban un montón de gente todos los días en la costa, Sierra Oriente y en la región insular, matan gente todos los días y el presidente contentísimo en Disney comiéndose un helado, abrazando a Mickey Mouse. Y eso es eso es a lo que quiero llegar. No, la imagen del presidente está construida en que él se vea bien y no en que su gestión se vea bien. Y bueno, eso puede dar un poco de rédito político a corto plazo. Te puede funcionar, 6 meses, un año quizás, pero a largo plazo el país necesita mucho más que un tipo guapo y que un tipo que se vea bonito en Instagram, que se le vean unos brazotes porque va al gimnasio, porque es fitness y está en su era pilates. Y la verdad es así, o sea, ya ¿hasta cuándo le va a durar este discurso? Porque es la vieja confiable, les apuesto lo que ustedes quieran, vean y pueden volver y comentarlo. Cuando Novoa pierda un poco de credibilidad, va a ir a insultar a Correa en Twitter o va a buscar con quién pelearse en Twitter de nuevo para poder ganar un poquito de empatía con la gente. Y mi querido amigo, tú que ves esto y votaste por Novoa y crees que el tipo es la solución porque tiene un fénix tatuado en el brazo derecho y se ve muy guapo, déjame, y que porque es empresario, sabe cómo generar empleo. Primero, todo su dinero es heredado y esta herencia la tiene desde tiempos de su abuelo, creo, que su nombre era Luis Novoa Naranjo, si no me equivoco, y este señor consiguió todo ese dinero gracias a que robaba tierras y mataba a los campesinos que eran dueños de esa tierra, él los mataba y les robaba las tierras. Y así fue que empezó su imperio bananero, ¿ya? Segundo, su plata es heredada. Tercero, ha trabajado toda la vida en las empresas del papá, por ende no lo van a dejar hacer algo riesgoso. Cuarto, tiene más polémicas que obras. Y cinco, amigo, abre los ojos. No te dejes comprar por la sociedad del espectáculo. Esto es un espectáculo que estamos viviendo, es una especie de reality show en donde las muertes son reales, en donde perder puntos o una sanción como la que te hacen en la casa de los famosos puede significar tu pérdida del trabajo, puede significar que sufres algún atentado o que te estén extorsionando. Pero para cerrar, quiero decirte una cosa. Mientras el espectáculo se sigue desarrollando, la realidad sigue doliendo, ¿sí? ¿De qué te sirve ver un tipo bien guapo en Instagram o ver es que es súper valiente por insultar a X o Y expresidente en Twitter o ponerse a pelear con alcaldes de otras ciudades o de provincias? Si tú no tienes nada que comer, si cada vez las cosas están más caras, si cada vez el dinero te alcanza para menos, si la canasta básica sigue estando por encima del salario mínimo, hermano, vamos pensando, hay que alimentar un poquito el pensamiento crítico y dejar de aplaudir cualquier huevada como focas, o sea, la plena. Y a mí qué carajo me importa la ropa que usa el presidente, o cuánto está levantando en el gimnasio, hermano, si no puedo salir a la calle para ir a camellar porque me pueden matar en una esquina, si sé que a qué hora salgo, pero no sé a la qué hora que vuelvo, porque no sé si hay un malandro por ahí en una moto que justo ve mi celular, le gustó, me lo quiere robar, y por no dejarme robar, para que después me compartan en Facebook y me aplaudan que soy un joven valiente, me peguen dos pepazos y igual lo compartan en Facebook y digan, wow, qué estúpido este pana, ¿cómo se va a poner a pelear con un delincuente? Sí, porque comprarse un teléfono no es fácil en esos tiempos. Entonces, espero que si tú ves esto, entiendas que
ya no hay nada real en medio del espectáculo, ¿sí? ¿O qué es o qué es lo real dentro de todo este espectáculo? Si estamos viendo al mundo o estamos viendo su representación, ¿qué hace falta para dejar de ver el mundo que nos pintan y empezar a ver el mundo real? Porque Guy Debord decía que el espectáculo es el capital en un grado tal de acumulación que se convierte en imagen. Y esa imagen, a día de hoy, domina nuestra manera de ver, de sentir, de votar y de vivir. No todo lo visible es verdadero, no todo lo viral es importante y no todas las emociones que te transmitan a través de un video o de una foto quiere decir que sea sincera, ¿sí? Puedes aplaudirle a Lavinia lo que tú quieras y puedes brincar viendo a Novoa, pero déjame decirte que lo más probable es que esas personas te odien y te repudien porque no naciste en su propio círculo, porque no eres como ellos y porque no les estás exigiendo nada, ¿ya? Y tal vez el primer paso para salir un poquito de esta sociedad del espectáculo es dejar de aplaudir todo, ¿sí? Así que nada, solamente me queda decirte que espero que este video te sirva de algo, espero que estas pequeñas reflexiones te hayan funcionado y te hayan, no sé, quizás te inspiren a algo, quién sabe. Gracias por escucharme, gracias por ver otro episodio de Divagando. Si les gustó el capítulo, porfa, déjense un like, compártanlo y entiendan que hay que darnos un rato para apagar las pantallas y mirar el mundo con otros ojos, ¿sí? Eh, no todo lo que vas a ver en redes sociales es real. No todo, no estoy diciendo que todo, no estoy diciendo que todo sea falso. Hay una gran parte que es falsa. Pero bueno, nada, no me queda más que despedirme, agradecerte por ver este episodio que ya está quedando un poquito largo. Y nada, nos vemos en otro episodio. Cuídense, chao, chao, suscríbanse, síganme y ya saben que aquí estamos para seguir incomodando y opinando un poco. Hasta luego.